Cuando recibí la notificación oficial de la muerte de mi padre, no me creí ni una palabra. Los funcionarios escribieron que supuestamente había muerto de hipotermia como consecuencia de un accidente durante el trabajo en la estación polar. Pero todas estas frases sonaban tan simplificadas y poco convincentes que tuve una sensación ensordecedora de que me estaban contando algo. No sabía a dónde dirigirme ni cómo buscar la verdad, porque los objetos secretos siempre están rodeados de un muro de silencio. Mi padre se llamaba Robert Hastings, y toda mi vida permaneció a la sombra de sus misteriosos proyectos. Yo me llamaba Marcus Hastings, y solía recordar a mi padre haciendo largos viajes de negocios a algún lugar del sur, aunque vivíamos muy lejos de lo que comúnmente se conoce como el sur. De niño pensaba que viajaba a algún lugar cercano, pero a medida que fui creciendo, empecé a comprender que sus documentos contenían frases como base en el polo o expedición, que mi padre mantenía cuidadosamente ocultas. Su trabajo estaba financiado por el ejército o algunas empresas privadas, y él nunca hablaba de los detalles. Y entonces, una seca esquela, el cuerpo fue entregado al Centro Científico Central, enterrado en coordinación con los servicios estatales. Mi desconcierto se convirtió en manía cuando, unos meses más tarde, recibí una caja sellada que mi padre había dejado en una caja de seguridad. El mensajero me la entregó, me pidió que firmara los papeles y desapareció tan rápidamente como si temiera cualquier pregunta. Recuerdo haber estado sentado en casa durante mucho tiempo, mirando aquella pesada caja, sellada con varias capas de denso embalaje. Todo estaba escrito en un pulcro inglés. Propiedad de Robert Hastings, confidencial, no abrir sin autorización. Pero no necesitaba ninguna autorización, estaba muerto. Sentí un ardor en el pecho. Tal vez esta era la respuesta a lo que le había ocurrido a mi padre. Abrí la caja a última hora de la noche, cuando la ciudad ya se había sumido en el silencio. La nieve caía lentamente al otro lado de la ventana y rasgué el paquete con dedos temblorosos. Dentro había cuadernos bien empaquetados, una pila de cartas, un par de fotos en blanco y negro y una unidad flash anticuada como las que eran populares hace años. El sobre tenía mi nombre escrito en letras grandes. Marcus, ábrelo solo cuando estés solo. Estaba solo, así que lo abrí sin demora. Las primeras líneas de mi padre consumieron mi mente de inmediato. Mencionaba una base antártica secreta, algún pozo en el hielo, y que allí se había descubierto algo mucho más antiguo que la civilización humana. Era obvio que su padre había llevado su diario en secreto, subrepticiamente, pues cada página estaba salpicada de advertencias. Que nadie lo lea. Peligro de muerte. No deben ser molestados. No podía apartarme de los textos que dejaba. El diario comenzaba con cómo le invitaron a trabajar en una instalación científica llamada Estación Raven Rock. La ubicación no fue revelada. La documentación solo decía Antártida, costa sur, pero algunos códigos secretos que permitían a mi padre acceder a las minas subglaciales. El propósito, dijo, era estudiar estructuras anómalas, que no podían ser el resultado de la geología natural. Y entonces, mientras seguía leyendo, se desplegó ante mí otra realidad de la que nunca había oído hablar en las noticias ni en artículos científicos. Resultó que en las profundidades bajo el hielo antártico había cuevas y túneles de forma, donde la temperatura era mucho más alta que en la superficie, y el propio hielo en ese lugar tenía estratificaciones de forma inusual. Parte de la expedición estaba convencida de que allí podía haber restos de rocas antiguas, quizá pruebas de otra época de nuestro planeta. Pero, según las notas de su padre, el asunto iba mucho más allá. Encontramos estructuras artificiales, Marcus. No puedo describir lo aterrador que es darse cuenta de que algo así podría haber existido miles de años antes de las primeras civilizaciones del mundo. Las páginas individuales del diario, por otro lado, se ahogaban en los detalles de los procedimientos técnicos.
Allí mi padre enumeraba las herramientas, indicaba la profundidad de perforación, anotaba los parámetros de todo tipo de instalaciones necesarias para atravesar 1,5 metros o más de hielo grueso. Mencionó instrumentos de radar que mostraban vacíos anómalos a profundidades en las que el hielo ya no debería estar. En correspondencia con sus colegas, habló de extraños patrones geométricos que se trazaban en dibujos subglaciales que parecían ruinas. Solo en algunos párrafos se permitió divulgar la verdadera naturaleza de estos hallazgos, una especie de corredores o salas abovedadas que parecían haber sido creadas por una mano inteligente. Las paredes allí no eran naturales, estaban cubiertas de inscripciones cuyo idioma su padre no podía reconocer. En el equipo había lingüistas, físicos y asesores militares. Juntos trataron de interpretar lo que encontraron en las profundidades de la Antártida, y todo ello bajo el más estricto secreto. Hojeé las páginas hasta altas horas de la madrugada y sentí que un temor escalofriante crecía en mi interior. Pero al mismo tiempo sentí una loca curiosidad. Me sentía como si estuviera leyendo algo mítico, como crónicas perdidas hace mucho tiempo de monstruos o dioses que vivieron antes que nuestra raza. Pero las notas de mi padre eran demasiado específicas y detalladas. Contenían instrucciones, diagramas e incluso bocetos de criaturas desconocidas, cuyos contornos mi padre y sus colegas supuestamente habían visto en las profundidades de los túneles de hielo. Y nada de ello tenía nada de fantasía. Mi padre nunca había sido propenso a la ficción. Si escribió sobre esas cosas, significa que realmente encontraron algo en la Antártida que es mejor que la gente corriente no conozca. Y ahora yo, Marcus Hastings, leía sus últimas y desesperadas confesiones y me daba cuenta. Probablemente había muerto a causa de este mismo secreto. Releí casi todas las páginas 2 veces, temiendo perderme algún detalle. Me enteré de que la estación Raven Rock no era la única. Según mi padre, había otras instalaciones que operaban allí, repartidas por toda la costa antártica. Pero era su estación la que tenía acceso al llamado Pozo en el Hielo, un pozo profundo que descendía unos 500 o 600 metros. Según los informes, debajo había algo parecido a una ciudad helada o un enorme complejo, cuya disposición causó conmoción a los investigadores. Varias veces leí referencias a puertas cerradas y monolitos. Una línea, sacada de contexto, decía: «No deberíamos haber abierto esas puertas. Lo cambiaría todo. Puedo sentir el miedo acumulándose». Era obvio que estos objetos representaban el eco de una cultura desconocida para nosotros, mucho más antigua que cualquier civilización registrada. Ni los sumerios, ni los egipcios, ni ningún otro pueblo de la antigüedad podrían haber sido los antepasados de los constructores de aquellas estructuras, que se remontan a cientos de miles de años, si no más. Pero lo más aterrador, mi padre empezó a escribir sobre crujidos y voces en las profundidades de los túneles. Afirmaba que a veces oía un sonido como el latido de un corazón gigante procedente de debajo del propio hielo. A veces veía un brillo antinatural, como de fósforo, que salía de las grietas de las paredes. Poco después, las notas se volvieron cada vez más nerviosas. 4 de nuestros hombres han desaparecido. Se han esfumado sin dejar rastro. Los mandos dicen que no volvieron de la cápsula de investigación, pero vi manchas extrañas en la nieve. Parecían restos de líquido ennegrecido. ¿Tienen miedo de admitir la verdad? Hay algo vivo aquí, o al menos moviéndose. Tal vez solo sea yo imaginándolo. No lo sé. Mientras leía estas líneas a la luz de la lámpara, se me puso la piel de gallina. Sentí como si pudiera sentir literalmente el aire oscuro y helado de la Antártida, oír el crepitar del hielo bajo mis pies como si fuera yo, y no mi padre, la que deambulaba por los pasillos donde podría esconderse alguna fuerza desconocida. Intenté recomponerme, respirando y exhalando profundamente,
convenciéndome de que solo estaba leyendo un texto escrito hace más de un año. Pero la sensación de la presencia de algo de otro mundo no me abandonaba. Recordé cómo mi padre me había llamado de repente antes de su último viaje y, sin intentar ocultar su ansiedad, me había pedido que tuviera cuidado con los extraños. En aquel momento no me había dado cuenta de lo que quería decir. Ahora estaba casi segura de que había previsto todo esto y quería advertirme. Unos 10 días después de sumergirme en los papeles, conseguí descifrar algunos de los códigos que mi padre había utilizado en su diario. Era cuidadoso. En casi todas las páginas daba claves condicionales, que descifraba al final. Allí encontré referencias a un cierto archivo E, relacionado con las exploraciones en profundidad. Al parecer, mi padre y sus colegas guardaban una base de datos digital donde almacenaban todas las fotos y vídeos de las cámaras submarinas. Tuve suerte. La memoria USB de la caja resultó ser el mismísimo archivo E. Lo conecté a un viejo ordenador portátil y mi mundo se puso patas arriba, porque había docenas de archivos con nombres extraños y fechas de hace muchos meses. Al abrir el primer vídeo, vi una entrada cubierta de nieve a una mina subterránea rodeada de luces parpadeantes. La voz en off pertenecía a mi padre y a otra persona. Hablaban de que alcanzarían la profundidad adecuada en unos minutos. Los siguientes archivos mostraban escenas cada vez más espantosas. La cámara temblaba, las luces saltaban de las paredes al suelo. Vi a hombres con trajes de abrigo abriéndose paso por túneles de hielo. En algunos lugares, rompiendo la corteza con un cincel, en otros, descendiendo con cabrestantes. Después, una toma que me estrujó el corazón. Vanos arqueados que se adentraban en la oscuridad, obviamente trabajados por alguien, no creados por la naturaleza. Grandes columnas, cubiertas de escarcha helada, se alineaban en hileras uniformes, y símbolos que parecían líneas entrelazadas y pergaminos brillaban en las paredes. No sabía si se trataba de escritura o de ornamentos decorativos. Mis ojos buscaban figuras, tal vez talladas en piedra, pero solo veía contornos generales, como si hubieran escapado a mi vista a propósito. Una tarde, mientras hojeaba un archivo, casi se me cae el portátil. En la pantalla, uno de los investigadores estaba apoyado contra la pared. Entonces se oyó un crujido y la pared pareció reaccionar al tacto. Ondas como impulsos de energía surgieron de la superficie. El hombre saltó hacia atrás presa del pánico, maldiciendo. La cámara parpadeó, captando resbaladizas corrientes de brillo que brotaban de algún lugar profundo del hielo. Entonces, el vídeo se cortó bruscamente. Seguí avanzando y solo vi pánico, gritos, sombras borrosas que se movían rápidamente por el pasillo. Ni un solo comentario inteligible. La cámara debió de caerse o salir despedida hacia atrás. Alguien gritó el nombre de mi padre fuera de la pantalla. Quizá fue el punto de inflexión cuando se dieron cuenta de que habían traspasado algún tipo de límite, y ahora toda la instalación estaba en peligro de muerte. Por la noche no podía dormir. Tenía pesadillas de interminables laberintos fríos, en los que se veían a través del hielo siluetas distorsionadas que parecían enormes criaturas con extremidades desproporcionadamente largas. Era como si me observaran a través de la pared de hielo, esperando a que me acercara. Me desperté con el corazón palpitante, pero no descarté la idea de que todas estas revelaciones de mi padre fueran solo la punta del iceberg, que la realidad podría ser mucho peor. Si había habido una catástrofe en la base, o si realmente habían despertado algo antiguo, entonces la muerte de mi padre distaba mucho de ser un accidente. Me sentí desgarrada al darme cuenta de que tenía que llegar a la verdad, aunque solo fuera por el bien de su memoria. En su diario, mi padre mencionó a un hombre llamado Carlton Gibson, que al parecer era el coordinador principal del proyecto. Mi padre escribió que eran Gibson y un par de personas influyentes más quienes tomaban las decisiones clave,
sobre qué hacer con los artefactos subglaciales descubiertos. Parece que ocultaron activamente información sobre el alcance del hallazgo. Por alguna razón, no querían revelar que no se trataba solo de una estructura abandonada ahí abajo, sino de algo que aún podía tener una espeluznante vida propia. Papá insinuó un par de veces que Gibson podía saber más que el resto de ellos y que empujó a propósito al equipo a excavar más, a pesar de que había señales evidentes de peligro. Dijo que estábamos obligados a poner una carga para abrir el pasillo central. No estoy seguro de que eso sea inteligente. A juzgar por esas señales y la estructura de los túneles, podría haber algún tipo de sarcófago o cámara sellada ahí dentro. Pero no, es importante que entren a toda costa. Una sensación de inquietud crecía a medida que mi padre describía en sus notas los preparativos de la voladura. Un equipo de perforadores estaba colocando cargas direccionales para eliminar una gruesa capa de hielo. Al mismo tiempo, los informes citaban extrañas observaciones. El agua formada tras la voladura, que fluía por el túnel, tenía un tenue resplandor. Nuestros instrumentos detectaron anomalías químicas, pero los análisis aún no han aclarado nada. Mi padre informó de que las personas que participaron en la operación se quejaron después de dolores de cabeza y alucinaciones, pero los responsables del proyecto ignoraron estas afirmaciones, repitiendo que todo era estrés por las condiciones extremas y la falta de sueño. Entonces mi padre mencionó que las cámaras de recarga estaban señalando una nueva fisura en el hielo unos cientos de metros más abajo, como si la apertura de un nivel hubiera activado toda una red de pozos subterráneos. Las páginas del diario mostraban que tras esta explosión hubo una cadena de muertes y desapariciones. Un hombre había desaparecido y nunca se había encontrado su cuerpo. Otro se había quitado la vida y un tercero había caído en coma tras descender a los niveles inferiores. La situación en el equipo se estaba caldeando. Corrían rumores de que la gente veía destellos o escuchaba voces apagadas procedentes de las paredes. Pero Gibson y sus ayudantes se mantenían firmes, asegurando que todo estaba en orden, que lo principal era completar la misión. Mientras leía estas líneas, me entraron unas ganas locas de gritar: ¡No! ¡Alto! ¡Salga de ahí! Pero todo eso ya había ocurrido en el pasado. Mi padre avanzaba hacia su trágico desenlace y yo solo podía observar sus pensamientos plasmados en las páginas. El punto álgido del horror llegó en el último cuaderno. El estilo de escritura se volvió nervioso, descuidado en algunos lugares, a veces incluso con manchas que podían ser tanto de tinta como de otra cosa. El padre parecía escribir con prisa, tal vez a escondidas. Contó que habían conseguido abrir la cámara principal, a la que llamaba la sala resplandeciente. Según su padre, cuando pasaron más allá de la ruptura del hielo, entraron en una sala cuyas paredes brillaban con una luz verdosa, como si de su interior salieran pulsaciones. En el centro había un monolito gigante que parecía una columna curva tachonada de símbolos desconocidos. Vi a Gibson de pie, tocando el monolito y murmurando algo, escribió mi padre. No estoy seguro de si era solo un susurro o un discurso real, pero parecía que el monolito le respondía con vibraciones retumbantes. Mi padre afirmó que fue entonces cuando algo que había estado dormido durante miles de años despertó. ¿Qué era? No podía decirlo con exactitud. Ninguna de sus notas tenía un nombre claro, pero los términos antiguo horror, dios decrépito, algo más allá de la comprensión, aparecían por todas partes. Cada línea me helaba la sangre. Escribió que varias personas sintieron como si los pensamientos de otra persona hubieran entrado en sus cabezas e inmediatamente se desplomaron, expulsando espuma por la boca. 2 científicos perdieron literalmente la cabeza, gritando que todo volvía a la vida e intentando correr de vuelta a los túneles. Uno de los militares disparó su arma hacia el monolito
y fue inmediatamente lanzado hacia atrás por una ola de energía. Su padre lo describió así. No fue solo una onda expansiva. Algo dentro de la celda pareció reflejar la agresión. Su cuerpo se dobló en un ángulo inimaginable. Los demás nos quedamos paralizados, incapaces de movernos, como si la voluntad de alguien nos presionara contra el suelo. Al cabo de unos minutos, el suelo y las paredes empezaron a brillar con más intensidad, y entonces mi padre se dio cuenta de que no podía permanecer más tiempo en aquella celda. Lo dejó todo y echó a correr por el túnel, oyendo los gritos de sus compañeros detrás de él. Todo el siguiente párrafo del diario parecía una confesión medio enloquecida. Gibson abrió una puerta que siempre debería haber estado cerrada. Liberó lo que dormitaba en las profundidades. No teníamos derecho a entrar aquí. El diario terminaba de forma escueta. Intentaré reunir materiales y llegar a la superficie. Con suerte, podré abandonar esta estación maldita y advertir al mundo. Si estás leyendo esto, Marcus, lo siento. Quería hacer lo correcto, pero nos enfrentamos a algo más allá de la comprensión. Si me voy, por favor, ten cuidado. No dejes que te encuentren. No repitas nuestros errores. Tras esas líneas, pasé la última página. Estaba en blanco, como si mi padre no hubiera tenido tiempo de terminar el pensamiento. Me quedé mirando el cuaderno y un nudo se me hizo en el pecho. Así que realmente iba a escapar de la base, pero probablemente no se lo permitieron. O le detuvieron esas criaturas de las profundidades, o gente que no quería que la verdad saliera a la luz. Todo lo que se decía gritaba literalmente: esto no es un accidente, es un asesinato. El pensamiento resonaba en mi cabeza. Mi padre sabía demasiado. Intentó advertir a la humanidad y pagó por ello. Sentada en el suelo de mi pequeño piso, rodeada de diarios y vídeos aterradores, me di cuenta de que podían esperarme los mismos peligros. Si alguien descubría que los diarios habían caído en mis manos, en el mejor de los casos me considerarían una demente. En el peor, me silenciarían. Pero no podía quedarme sentada y digerir en silencio la horrible verdad de que había algo en las profundidades del continente helado, algo listo para despertar e invadir nuestro mundo. Y así pasaron unas semanas más. Intenté ser extremadamente cauto, escribiendo solo en un cuaderno sin acceso a la red, trazando un mapa de lo que mi padre describía. Se suponía que la estación Raven Rock, según sus coordenadas aproximadas, se encontraba al pie meridional de una enorme meseta de hielo. Sin embargo, no pude encontrar el nombre de esta característica en ninguna parte de los mapas públicos de la Antártida. Me di cuenta de que todo estaba clasificado. A menudo salía de casa y me sentía como si me estuvieran vigilando. Un día vi un coche aparcado delante de una casa vecina con dos hombres sentados en él, que claramente me estaban prestando atención. Pero no quise ponerme paranoica. Tal vez fuera solo una coincidencia. Si empezaban a presionarme, significaba que realmente me estaba acercando a sus secretos. Una noche, mientras intentaba de nuevo descifrar los restos de las notas, recibí una llamada en mi teléfono móvil de un número desconocido. La persona al otro lado se presentó como el compañero de mi padre, y a continuación pronunció una frase del diario: quien oiga el latido detrás del hielo debe correr. Casi se me cae el teléfono. La persona que llamaba dijo que se llamaba Morgan Banks y que supuestamente también había estado en la estación de Raven Rock, pero que había conseguido marcharse 6 meses antes de la tragedia. Conocía personalmente a Robert Hastings. Sin embargo, tenía miedo de hablar por teléfono y sugirió que nos reuniéramos en un café de las afueras. Tenía mis dudas, podría haber sido un truco, pero el deseo de conocer la verdad pudo más que el miedo, y acepté. Nos sentamos en una mesa alejada. El viento helado azotaba a nuestro alrededor. Morgan era un hombre de unos 50 años, con el rostro gris por el horror, su gran peso impreso en él. Me reconoció enseguida. Dijo que me parecía a mi padre en los rasgos faciales.
Me contó que mi padre había querido abandonar el proyecto, pero que había sido amenazado por sus superiores, porque sabía demasiado sobre lo que escondía el continente helado. Según Morgan, el complejo subglacial contiene antiguas salas donde dormitaba una forma de vida desconocida. Los científicos solo intentaban estudiarla, pero los militares vieron la posibilidad de un arma. Gibson solo era uno de los ejecutores de la voluntad de figuras mayores, y este hombre estaba obsesionado con descifrar los extraños símbolos y subyugar ese poder para sí mismo. Cuando oí esto, por fin me convencí de que la muerte de mi padre no había sido un accidente. Quizá intentaba transmitir las pruebas al último hombre para que, si le ocurría algo, no se perdiera la verdad. Morgan dijo que inmediatamente después de la explosión y del despertar de Algonatolaag, la estación fue evacuada. Pero con las prisas y el pánico, muchos se habían quedado abajo y se rumoreaba que el propio complejo se había inundado y congelado, al menos parcialmente. «No tiene ni idea», susurró Morgan, «de los sonidos que hizo el hielo cuando esa criatura empezó a moverse. No se parecía a ningún organismo conocido por la ciencia. Nos pareció que existía entre formas físicas, que podía influir en la mente de las personas. Algunos de nuestros colegas la siguieron voluntariamente, como si hubieran oído la llamada. Se quedó en silencio, bajando la mirada hacia su taza de café frío. Finalmente exhaló. «Cuidado, Marcus. Hay gente que no quiere publicidad, y luego está lo que ansía salir a la luz. No juegues con eso». Apreté los puños, con los sentimientos dentro de mí a flor de piel. Pregunté sin rodeos. «¿Qué hago? ¿Cómo puedo honrar la memoria de mi padre? ¿Exponer todas estas mentiras?» Pero Morgan se limitó a negar con la cabeza. «No puedes luchar contra ellos a cara descubierta. Hay demasiadas partes interesadas. Es un asunto global. Aunque se lo cuentes a alguien, simplemente te tacharán de loco y el material se considerará un montaje. Además, quizá lo que yace bajo la Antártida no deba ser perturbado demasiado, por el bien de todos». Nos separamos con la promesa de que se pondría en contacto si descubría algo nuevo, pero me rogó que no diera ningún paso imprudente. Aún así, de vuelta a casa, empecé a pensar en que no podía callarme. Mi padre se había sacrificado dejando aquellos diarios y el pendrive, contando conmigo para sacar la verdad. ¿Pero a quién se la voy a contar? ¿A los medios de comunicación? Solo cobrarán y me declararán charlatana. ¿A los grupos en línea? Están llenos de teorías conspirativas y nadie les creerá. Me senté con el sonido del viento fuera de mi ventana y sentí que el gélido vacío de la Antártida parecía extenderse también a mi ciudad, envolviendo mi alma. Al día siguiente hice un intento. Envié copias anónimas de algunos documentos y fragmentos de vídeo a una agencia de noticias independiente. Hicieron una pausa de unos días y luego me informaron de que no podían publicarlos porque los archivos supuestamente contienen material insostenible y contradicen los datos oficiales sobre la investigación científica en el polo. Esto no me sorprendió, pero sí me decepcionó. Convencido de que oficialmente no conseguiría nada, volví sobre la misma cuestión. No me lanzaría solo a la Antártida. Este tipo de expediciones requieren una financiación, unos contactos y un equipamiento enormes. Además, aunque consiguiera llegar a la costa, todos esos lugares están vigilados. Parecía que lo único que tenía que hacer por el momento era esconder mis diarios y guardar el secreto, y eso me estaba volviendo loca. A veces empezaba a sentir un extraño zumbido en los oídos, breves ataques de dolor de cabeza, sobre todo cuando leía las notas de mi padre durante largos periodos de tiempo. Quizá solo estaba nerviosa, o quizá era paranoia, pero en algún momento me sorprendí a mí misma pensando que podía oír voces lejanas por debajo del zumbido, susurros bajos, como si alguien me estuviera llamando desde muy lejos. Sacudí la cabeza, intentando sacudirme la obsesión. ¿Estoy empezando a tener los mismos síntomas que tenían en la estación?, pensé.
y al instante caí en la cuenta. ¿Y si la esencia sobre la que mi padre había escrito era capaz de influir incluso a distancia? Si solo tocaba ese conocimiento. Empecé a tener miedo de dormir. Temía que me vinieran nuevas imágenes en sueños, aún más horribles que las anteriores. Y así sucedió. Una noche soñé con una inmensa cueva que se adentraba muchos kilómetros bajo el hielo. Era como si las paredes estuvieran vivas, balanceándose y susurrando en un idioma incomprensible, y en las profundidades vi una enorme masa que se movía en la penumbra. Se acercaba a un puñado de personas, mi padre entre ellas, aferrado a los restos de una escalera metálica. Gritaba, llamándome, aunque yo no estaba allí. Sentí la mirada de algo monstruoso sobre mí y de repente me desperté presa del pánico. Toda mi cama estaba empapada de sudor frío y yo cogía aire frenéticamente con la boca. Evité los diarios durante unos días, intentando recuperarme y volver a la normalidad. Pero la corazonada de que estaba infectada con este conocimiento ya se había alojado en mi cerebro. Por mucho que intentara llevar una vida normal, no dejaba de pensar en lo que mi padre había encontrado bajo el hielo, en el mal desconocido que podría salir a la superficie. El silencio era insoportable, y si en algún momento los poderes fácticos volvían a hacer estallar las capas de hielo, desentrañando los símbolos del monolito y desatando finalmente ese poder, ninguno de nosotros estaría a salvo. Me pregunté si tal cosa podría haberse conocido en épocas anteriores, ya que la mitología del mundo estaba llena de referencias a antiguas deidades encarceladas bajo tierra o bajo el agua. Me pregunté, ¿de dónde proceden estas leyendas? ¿Ninguna de ellas se originó en torno a la Antártida? Pero nadie pensaba en ello, porque el continente lleva mucho tiempo enterrado bajo el hielo. Me decidí por un acto desesperado. Reuní todos los materiales más importantes. Copié los datos de la memoria USB, los coloqué cuidadosamente en varios soportes de copia de seguridad y los guardé en un lugar seguro. Después escribí una carta detallada a un periodista que conocía, al que consideraba decente. Le expliqué que si me ocurría algo, todo este material aparecería en Internet con mis comentarios. Esperaba que al menos esto me protegiera de la persecución directa, pero un miedo muy arraigado se agitaba en mi interior. ¿Y si no me salvaba? ¿Y si venían de todos modos? Hasta ahora no había venido nadie. Seguí con mi vida, pero cada vez que miraba por la ventana el crepúsculo helado, me parecía que unos ojos pálidos me miraban desde la oscuridad. Soñaba con los mismos pasillos de hielo, las mismas salas desconocidas, y con mi padre vagando bajo las bóvedas de antiguas columnas. A veces, en los sueños, oía su llamada. Hemos despertado lo que no debíamos perturbar. Entonces se oía un rugido como el estruendo de un volcán, y todo se sumía en el caos. Pasaron meses así, y entonces vi un breve reportaje sobre vibraciones sísmicas inusuales en la Antártida, cerca de una zona restringida donde los turistas no suelen poner el pie. La presentadora dijo con voz alegre que la causa de las oscilaciones era desconocida, tal vez otro colapso del hielo. Pero miré las imágenes de satélite y me di cuenta. Allí estaba la estación Raven Rock. Sentí el corazón como un aro de hierro. Tuve la corazonada de que los que habían financiado el proyecto no se habían detenido, o que el propio monolito había empezado a manifestarse. Fuera lo que fuese, me sentía desgarrada por dentro, pensando que nos esperaba algo terrible. Y fue entonces cuando sentí el hormigueo en las sienes, el zumbido que ya no era solo un acúfeno, era un ritmo, como una ola pulsando en el borde de la percepción. Cerré los ojos y reconocí un susurro fantasmal que llamaba al sur, más allá del hielo. Me levanté de un salto, intentando ahuyentar las voces, pero no paraban. Me di cuenta de que me estaba volviendo loca, o me estaba convirtiendo en la portadora de esta influencia desconocida. Tenía razón mi padre, y bastaba el contacto con los materiales para que esta oscuridad se apoderara de uno.
Di vueltas sin sentido por la habitación, rompí un vaso, encendí la luz, pero nada ayudó. Sentía como si mi mente estuviera a punto de estallar, dejando salir las visiones que hasta entonces solo me habían atormentado por la noche. De repente, todo se quedó en silencio, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Me quedé allí, respirando agitadamente, y me di cuenta de que no había vuelta atrás. Estaba demasiado metida en los secretos que habían matado a mi padre. Y ahora, ese algo me decía que tenía que elegir, o ponerme de su lado, o caer víctima de la locura. Tal vez me está tendiendo la mano con sus tentáculos invisibles. ¿Qué debo hacer? ¿Huir? ¿A dónde huir del horror universal que ha conseguido superar el hielo? Esa misma noche, reuní fuerzas y llevé los diarios originales a un descampado abandonado, donde encendí una hoguera y los quemé. Pensé, si destruyo todo rastro, quizá pueda librarme de la maldición. Pero mi mente me dijo que era demasiado tarde. Aún tenía copias de ellos, y la información ya estaba profundamente incrustada en mi cabeza. Y quién sabe, tal vez en este mismo momento, el monolito o esa entidad del hielo perciba mi miedo. Quizá ya se esté alimentando de él a distancia. Ahora vivo mi vida sin saber cómo acaba esta historia. Me veo obligada a fingir que todo va bien. Voy a trabajar, me relaciono con la gente, aunque en el fondo albergo un secreto monstruoso. Temo que un día unos desconocidos llamen a la puerta, o, peor aún, que esa llamada vuelva a sonar en mi cabeza, obligándome a dejarlo todo y marcharme al continente helado. Todos los días sueño con laberintos fríos y dibujos de serpientes en las paredes, y mi padre en mis sueños me mira desde la oscuridad, en silencio, con dolor en los ojos. No sé si hay alguna escapatoria a esta obsesión. De lo único que estoy segura es de que mi padre murió porque se enfrentó a algo que nunca debería haber despertado. Y parece que yo me he convertido en su involuntaria sucesora. Si ahora está leyendo estas líneas, significa que de algún modo ha accedido a fragmentos de lo que mi padre me legó. No puedo darle ningún consejo, salvo que se mantenga al margen de estos secretos. No intente encontrar la base de Raven Rock. No intente descubrir las capas de hielo antártico. No intente descifrar los registros del monolito. Yo mismo ya me he adentrado demasiado, pero quizá aún pueda detenerse. Créame, la verdad no siempre es liberadora. A veces abre las puertas a una oscuridad primordial que es mejor dejar donde ha estado durmiendo durante los últimos 1000 años. Y si alguna vez oye hablar en las noticias de extraños cataclismos en la Antártida o de misteriosas explosiones en estaciones polares, sepa esto. No se trata solo de ejercicios militares o de accidentes fortuitos. Son ecos de algo que se movía bajo el hielo antes de que lo supiéramos. No sé cómo acabará esta lucha. Tal vez aún tengamos que ver cómo las antiguas sombras irrumpen en la luz. Y entonces, todo lo que hemos conocido del mundo no será más que una patética ilusión. Hasta entonces, me esconderé, esperando que esta entidad no llegue finalmente hasta mí, o al menos no me lleve consigo como hizo con mi padre, porque puedo sentir este eco diabólico en mí. No se detendrá, susurrando de profundidad y frío, llamándome de vuelta a un lugar en el que nunca he estado, pero al que siempre he pertenecido. Y me temo que no podré resistirme por mucho tiempo. Pero la pesadilla no acabó ahí. Cuando miramos hacia atrás, nos dimos cuenta de que alguien se asomaba por la negra abertura del túnel. Una sombra estrecha, casi confundida con la oscuridad, manteniendo la distancia como si dudara en salir a la luz del día, o incapaz de hacerlo. Tal vez fuera ese habitante, o incluso varios. Y fue en ese momento cuando me di cuenta de lo cerca que habíamos estado de algo verdaderamente monstruoso. Casi podía ver el contorno de un rostro humano vuelto hacia nosotros, una rabia o un hambre desesperados, medio enloquecidos. No esperamos a que estas criaturas salieran. Corrimos a través de la espesura, sin abrirnos paso, hasta que estuvimos entre los árboles.
La noche profunda ya descendía sobre el cielo, pero la libertad parecía ser nuestra salvación. En el bosque corregimos nuestra dirección y salimos al camino rural, tropezando y cayendo. A Elizabeth le temblaban las piernas, Tommy y Justin estaban medio desmayados, y Mary no podía dejar de llorar al darse cuenta de lo que había pasado. Toda nuestra excursión, que había pretendido ser una exploración inofensiva, se había convertido en una terrible pesadilla. No sabíamos qué hacer con lo que habíamos visto. ¿Debíamos decírselo a las autoridades? ¿Contarles lo de las criaturas del búnker subterráneo, la mano en el suelo y el hombre que se moría en el piso de abajo? ¿O pensarían que estábamos locos? Además, el lugar en sí está rodeado de misterio. Quizá los militares lo saben desde hace tiempo y prefieren no tocar la guarida donde se han escondido los descendientes o las víctimas de antiguos experimentos. Al amanecer, aún conseguimos llegar al pueblo más cercano. Parecíamos refugiados de una película de terror, cubiertos de barro, manchados de sangre, temblando de la impresión. El dueño de un modesto café de carretera se horrorizó de nuestro aspecto y llamó a los paramédicos. No entramos en detalles, por miedo a las preguntas. Solo dijimos que nos habíamos perdido en el bosque, tropezamos con las ruinas y quedamos atrapados entre los escombros. Nos llevaron a un pequeño hospital donde nos examinaron. Elizabeth estaba muy magullada y en estado de shock. Mary sufría ataques de histeria. Tommy y yo tuvimos que declarar ante la policía, que nos exigió explicaciones por nuestras heridas y abrasiones. Me di cuenta de que no podíamos decir la verdad. Decidirían internarnos en un psiquiátrico. Lo único que mencioné fue que habíamos caído accidentalmente en un viejo sótano y casi morimos, y que habíamos visto restos allí. Eso fue todo, y la policía prometió revisar el barrio. Pero estoy seguro de que nadie quiere adentrarse en ese agujero. Quizá siga así. Ahora, tiempo después, sigo despertándome de pesadillas en las que deliro por pasillos y sombras que caminan. Oigo ruidos como misteriosos jugueteos, el olor de la muerte que me hace cosquillas en las fosas nasales. Recuerdo a ese hombre herido en el sótano y la torturante huida. Huimos, y él se quedó allí. Quizá esté muerto, o tal vez siga vagando por esos pasillos con los demás. Es difícil darse cuenta de que bajo las hojas caídas del bosque hay algo mucho más oscuro que las ruinas de la guerra. A veces me pregunto si esas criaturas saldrán a la luz. Apenas son turbas de monstruos, más bien un puñado de olvidados, cuya existencia vacila entre la vida y la muerte. Pero la mera constatación de que esas personas, si es que se les puede llamar personas, siguen habitando allí me parte la cabeza. Tommy y Mary, de vuelta a sus vidas normales, han dejado de comunicarse conmigo. Todos parecen intentar olvidar la pesadilla. Elizabeth se ha ido a otro pueblo a quedarse con unos parientes y sigue teniendo pesadillas. Justin sigue en el bosque, pero por lo que he oído, ahora solo va por senderos seguros, evitando incluso la insinuación de propiedades abandonadas. En cuanto a mí, sigo aguantando, pero a veces en el silencio de la noche oigo el eco de esa trampilla crujiendo, como si me llamaran de nuevo a las sombras, y no puedo quitarme la sensación de que soy culpable del destino de ese moribundo, o del destino de los otros que quizá fueron víctimas de experimentos siniestros. Quizá no eran agresivos por naturaleza, solo buscaban comida, calor y ayuda. Pero lo que queda de su cordura ya se ha perdido para siempre en los laberintos subterráneos. No sé quién deambula ahora por los pasillos de ese maldito búnker. ¿Qué comen? ¿Cómo sobreviven? Pero este pensamiento me hace seguir adelante. Si alguien persistió en vivir allí durante décadas, debió de haber una razón. Y si algunos viejos productos químicos o virus prolongaron sus vidas, pero los convirtieron en feas semejanzas de sí mismos, ¿y si sus mentes están entrelazadas con recuerdos de tortura, de muerte, y no comprenden la diferencia entre el mundo del pasado y el del presente? Todas estas preguntas solo hacen que me estremezca por dentro.
Todo lo que puedo hacer es contar historias como esta en un medio susurro. Sé que la mayoría de la gente se lo tomará como una historia de miedo. No se lo creerá. Quizás sea lo mejor. Desearía no creerlo yo misma, descartarlo todo, imaginar que nuestros ojos fueron engañados en la oscuridad. Pero recuerdo el frío metal, la sangre en las paredes, la fea figura de ojos enloquecidos. Recuerdo las manos de otras personas que nos alcanzaban con una fuerza increíble en el pasillo medio inundado. Recuerdo los gritos de Elizabeth y la tela rasgada de su manga. Y sobre todo, recuerdo al hombre de abajo, al borde de la muerte, repitiendo: «¡Corre!». Y sabía lo que decía, porque si nos hubiéramos quedado allí, nunca habríamos vuelto arriba. Desapareceríamos entre las bajas que este búnker ha guardado durante décadas. Puede que desde la guerra nadie haya abandonado realmente estos muros salvo nosotros. Y eso plantea una última pregunta terrible. ¿Cuántos búnkeres de este tipo hay esparcidos por Europa y otros continentes, secretos, olvidados, acechados por los fantasmas de conflictos pasados? A veces me parece oír una llamada desde allí, que llega en el silencio de la noche, como el recuerdo de una pesadilla. Y entonces corro las cortinas, cierro la puerta y me siento acurrucada, con la esperanza de que ese terrible secreto nunca salga a la luz, que nadie encuentre a los condenados a languidecer para siempre en las mazmorras, entre las feas secuelas de los experimentos. Pero un sentimiento profundo me dice que hay suficientes curiosos y descuidados como nosotros en el mundo. Y seguro que alguien volverá a encontrar esa escotilla bajo el follaje. Y dentro les estará esperando algo mucho más aterrador que los recuerdos históricos de la Segunda Guerra Mundial. Un experimento inacabado, vivo y ávido de carne humana o de nuestra locura. Y todo volverá a suceder. Huimos y conseguimos escapar, pero el agujero negro del búnker quedó atrás, siempre abierto, listo para recibir nuevos huéspedes. Y ahora me doy cuenta de que nada garantiza que los habitantes no salgan nunca por su propio pie, porque ellos también pueden quedar un día aprisionados en esos pasillos. Y cuando eso ocurra, ¿qué horrores se derramarán en un mundo que no está preparado para escuchar su historia? No lo sé. Solo puedo esperar que con cada año que pasa, la estructura se deteriore, los pasillos se desmoronen y un día todo sepulte el horror olvidado que hay debajo. Pero si alguna vez pasea por el viejo bosque y se topa con una trampilla oxidada o una puerta de hierro entreabierta, no entre. Por mucho que le llame la curiosidad, créame, algunas puertas es mejor dejarlas cerradas para siempre, porque conducen a abismos donde no solo encontrará fantasmas del pasado. Puede que aún queden aquellos que no están muertos, pero que en realidad no viven. Y créame, es más aterrador que cualquier leyenda.